Pues voy a convertir en abogado del diablo, ¿de acuerdo? Ah, yo sabía, se estaba demorando, Ok. cuente. Si yo tengo el conocimiento a lo celdo de psicohistoria y he predicho siglos de advenimiento de lo que va, de las bienaventuranzas religiosas, pero estoy prediciendo desde la ciencia, ¿de acuerdo? De la ciencia, ¿por qué voy a dejar a seres en el futuro, a seres humanos en el futuro con menos talento y menos conocimiento a que cuestionen estas predicciones científicas que estoy dando? Entonces, ¿para qué voy a formar a otros psicohistoriadores? ¿O para qué voy a dejar tan abierto el tema? Y el mejor camino para sostener una creencia es la religión. Es el mejor vehículo para eso, ¿no? Y Seldon está optando por eso, para salvar el futuro y la nueva fundación del nuevo imperio. ¿Qué hay de mal en eso, mi querida Mars? Estamos salvando las nuevas generaciones, guiándolas a un mejor porvenir. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Mundos Literarios de TD. En esta tercera parte del libro de la trilogía de la Fundación, vamos a ver la parte de los alcaldes. Así que, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Por lo menos aquí afrontando las situaciones que está pasando en mi país. Recuerden que yo vivo acá en Lima, Perú, eh, y no la estamos pasando tan bien, ¿no? Pero eso ya lo conversaremos en otro instante. Listo, vamos a iniciar este diálogo sobre el libro de la trilogía de la Fundación y justo esta parte de los alcaldes. A ver, para ubicarnos un poquito en el contexto, ¿no? Eh, ya han pasado ya varios años, ¿no? Han pasado varios años, ya hay una suerte de convivencia media extraña entre Terminus y los demás reinos de la localidad, de la zona, y Harding, que es el alcalde o el líder de Terminus, ha logrado esa interdependencia y ese vínculo con los demás reinos. Pero un vínculo que está empezando a ser cuestionado, una manera de hacer política exterior que ya está siendo cuestionada, ¿no? Explícanos un poquito, Marce, cómo es esta política exterior que logró Harding para lograr cierta estabilidad y que no sea invadida y que no sea destruida a términos, ¿no? Básicamente, lo que hizo Harding fue una dinámica de, ¿cómo podría decirlo bonito? Él lo que estuvo buscando básicamente fue mantener protegido a Terminus, Ujú. generando una tensión entre los distintos reinos. Él menciona cuatro reinos en total, incluyendo a Terminus, ¿sí o no? Así es. Manteniendo una tensión entre los cuatro reinos para poder asegurar que Anacreonte no los invadiera y y los destruyera. Porque recordemos que Terminus es una colonia, básicamente es una colonia del antiguo imperio que se creó con el propósito de mantener el pensamiento científico y tecnológico y evitar su extinción. ¿Ok? Entonces, tenía un propósito de salvaguardar el legado de la especie y estaba A, viéndose amenazado por a el través de la interés Enciclopedia Galáctica, ¿no? Para a través de agregarle. la Enciclopedia Galáctica, sí, señor. Y estaba esto viéndose amenazado por el interés de Anacreonte en crear bases militares en la zona. Entonces, básicamente se utilizó la energía atómica como una especie de no voy a decir placebo, porque no es un placebo, sino como como un elemento de tensión, como una especie de guerra fría y toda extraña, Un recurso entre estratégico de Guerra un Fría. recurso estratégico y dentro de eso se estaba creando como una especie de tregua, sí, una guerra fría, una especie de tregua porque había tensión, pero no había ejecución entre los reinos alrededor con términos y Anacreonte siendo el más poderoso pues de todos estos que están acá. Claro. Ahora, mientras eso ocurría, lo que se buscaba era cesar el conflicto, manteniendo la violencia al mínimo posible para poder preservar la vida, para poder preservar la existencia de Terminus, todo esto dentro del plan que en teoría desplegó o dio a conocer Harry Seldon o la grabación que dejó Harry Seldon luego de haber fallecido, explicando, explicando cómo es que Terminus era una fachada para poder darle las condiciones a la especie del imperio de reaccionar de una manera única ante situaciones de crisis que no se pudieran
prevenir. O sea, Claro. todo básicamente, la razón de ser de términos resultó siendo una mentira para algo que todavía no pueden saber. Entonces, lo que hace Harding es creer fiel y ciegamente, para mí, ciegamente, en las palabras de Sheldon porque confía plenamente en su trabajo científico y ha visto lo que hizo mientras estuvo en vida. Entonces, buscando ser fiel a lo que él dice que va a pasar, se asegura de mantener las condiciones en una tensión extrema, pero tratando de dilatar eso hasta el punto de no retorno para ver que las cosas que en teoría se predijeron realmente ocurran. O sea, la fe ciega es un peligro. Y hay un fenómeno de grupo religioso, ¿no? De sacerdote, más adelante, que ya lo vamos a mencionar, ¿no? Lo que quiero resaltar también es que dentro de esta política exterior de Harding, eh, creo que migra la misión de términos de ser una comunidad de científicos en busca de la misión de elaborar una enciclopedia galáctica a una misión de convertirse en la comunidad fundacional del nuevo imperio. Ser la fundación, de ahí viene el término, ¿no? Fundación, ¿no? Del primer libro de la trilogía. Todavía no lo son, pero eh, para Harry Seldon y Harding como seguidor de fe, ¿no? Él creía claramente que el imperio iba a caer y al caerse se iba a desmembrar y que teníamos que recuperar ese conocimiento y generar una fundación del nuevo imperio, ¿no? Entonces, en ese contexto es que Harding trata de asegurar las relaciones con los demás, ¿no? Con los demás reinos que están alrededor. Y el más beligerante, pues era Anacreonte, ¿no? El más beligerante era Anacreonte, ¿no? Em, lo que acá me resulta paradigmático o curioso es el hecho de cómo puedes, cómo uno puede cerrarse a una especie de fe, ¿no? Ante algo que es una evidencia científica. O sea, yo creo con fe lo que me dice la ciencia. Ergo, no estoy actuando de manera científica. ¿No te parece contradictorio eso? Sí, o sea, es curioso porque, o sea, siendo un científico, como dice ser, uno esperaría una idea más escéptica, o sea, una mentalidad más escéptica, una postura más escéptica Claro, ante las palabras de Sheldon, pero es que él está actuando como un estudiante que, que está, voy a utilizar un término de las abuelas colombianas, endiosando al mentor. Lo está poniendo en un pedestal porque básicamente sí, no se niega que lo que había dicho hasta el momento se había dado, pero ya pasar de convertir la ciencia, o sea, la ciencia, por ejemplo, busca la verdad y dentro de la búsqueda de la verdad establece un marco que favorece la claro. verificación de los datos. Ahora, están utilizando, ¿cómo se llama? No, no es psicometría, sí es psicometría. La psicometría, ¿sí se llama así? Se me olvidó el nombre. Aquí en el libro es Sí, psicohistoria. psicohistoria. ¿Yo por qué dije psicometría? Ah, porque estaba leyendo psicometría ahorita, Claro. perdón. Y ahorita es Eh, psicohistoria. entonces, aquí en la psicohistoria, ¿qué es lo que está pasando? Se están empleando herramientas científicas, sí, para manejar escenarios con múltiples variables. Eso sí, Seldon aclara, estos datos, o sea, esto se da en un escenario con pocas variables involucradas. Si hay más variables, los resultados pueden variar. Eso es una postura científica, ¿sí? Supongo que la intención de Harding al principio era mantener el entorno lo más parecido a lo que Seldon mencionó, que replicaba los resultados que mencionó en su investigación. ¿Sí? Pero es que estamos hablando de seres humanos. O sea, si hay algo impredeciblemente predecible somos nosotros. Sí, entonces el pretender mantener ese estado, ese volumen de control a lo largo de los siglos es una tarea muy dura. O sea, ya hay un montón de decisiones que hay que tomar para tratar de mitigar, que eso fue lo que intentó Harding con su política de no violencia, buscando mitigar cualquier alteración al sistema que predecía los datos. Él básicamente estaba actuando como el discípulo perfecto. Es Entonces, ¿qué como pasa? una auto
Ay, ¿cómo se llama? Profecía autocumplida, ¿no? Una profecía autocumplida. Él estaba haciendo todo para que pasaran las cosas, Claro, claro, ya me lo han pero dicho que no, va a pasar así, por lo tanto busco y genero y motivo, creo las condiciones para que pase, ¿no? claro que sí, pero ¿qué pasa? En los capítulos anteriores, Seldon no menciona directamente que va a haber oposición. O Claro, sea, menciona los conflictos bélicos, pero no menciona los conflictos internos. Seguramente los predice, pero no los menciona porque los considera poco relevantes. Y en esta parte de los alcaldes son esos los que están entrando en boga. Ahí es, o sea, aparecen las comunidades más jóvenes cuestionando el sistema dentro de lo que conocen y lo que la historia les ha dicho, que recordemos, la historia y construida a lo largo de los siglos, después de Seldon, tiene un sesgo, tiene un sesgo increíblemente grande en términos de psicología. O sea, no había, o sea, el último psicohistoriador básicamente fue Seldon. Murió claro. siendo el último, que eso me parece un acto súper megalómano de parte del, digo yo. Y, o sea, entonces no pudo haber reproducido los trabajos. Y segundo, una comunidad en donde para evitar la filtración o el cuestionamiento a lo que ocurría, se optó por el oscurantismo, Ay, ocultar. me hace recordar como el libro del nombre de la rosa, ¿no? Exacto, Un libro así, ¿no? exactamente. Alucinante. El miedo a la verdad, o sea, el miedo a Mm. que alguien más pudiera cuestionar el status quo por miedo, hizo que empezaran a darle a la ciencia un carácter mitológico, o sea, convertirlo, voy a utilizar comillas, porque no quiero utilizar el término despectivamente, en religión. Y simplemente lo convierten en religión desde la perspectiva de que no hay cuestionamiento, sino obediencia ciega y lineal. Un Ah, sistema, un ujú. sistema de, ¿cómo se le dice eso? Jerárquico. Jerarquizado, vertical. Ujú, sí. Hay O un, sea, el antiguo Egipto, básicamente. claro, hay un personaje, o sea, el ángulo que tú planteas es un ángulo medular de esta parte de la historia, ¿no? ¿No? Ujú, Eh, es como el core del análisis, ¿no? Sin ujú, embargo, hay ciertos episodios, ciertos momentos de estos capítulos donde se va creando con un nuevo liderazgo, un nuevo partido político, ¿no? Dentro de la sí, historia. Y que sí. es el contrapeso de Harding, ¿no? Y ahí es donde aparece este joven Cermak, ¿no? Y Ujú, utiliza un término algo fuerte. Él dice, tú, Harding, lo que has hecho es sobornar a los otros reinos. Sobornarlos, darles lo que ellos querían para tenerlos tranquilos, pero ellos van a exigir más, más y más. Y a nosotros simplemente no nos has creado las condiciones para defendernos, ¿no? Si los otros se ponen bravos, ¿no? Entonces, has compartido conocimientos, has compartido tecnología, has compartido comercio, has creado comercio con ellos, pero nos has vuelto vulnerables y dependientes. Esa es un poco la exigencia de Cermak, ¿no? Eh, ujú. yo te escucho hablar y tengo la impresión que tú tienes una mezcla entre Harding y Sheldon, ¿no? Una Hardy Sheldon eres. Es Tengo- que, es que lo curioso es que también tengo un pedazo de Cermak, ¿sabes? Porque ya, concuerdo en que la juventud no tiene el conocimiento claro de su historia. Y eso mm, fue algo intencional, sí, buscando obediencia ciega. O sea, la obediencia ciega viene del desconocimiento. Como dice el dicho, el que obedece no se equivoca, ¿sí o no? Pero hay gente que cuestiona, dice, yo por qué no sé, cuando intento moverme, no encuentro nada. Esto es todo lo que hay. Eso ocurre con las mentes despiertas. Y generalmente, ¿en qué se traduce? Vos que trabajas con estudiantes súper activos, Ángel, ¿cuáles son las respuestas más comunes que vos ves en estudiantes que se enfrentan a un muro de certidumbre? ¿Cómo responden normalmente? eh, cuando ya todo está explicado y no hay nada que pensar, si son muy comodines a decir, sí, pues esa es la verdad, ¿no? Y ya está, ¿no? Y se acabó, Ujú. ¿no? Y si no, Y si no, ya pueden ser muy cuestionadores, ¿no? Ese porqué de los niños también es muy importante en los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué ujú, pasa eso, no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No lo sé todavía, pero no estoy de acuerdo. A veces escuchar esas ujú. versiones, ¿no? Sí, Hay algo es en mí bueno que que me dice que no. sí, como cuando dicen algo no me cuadra, todavía no sé qué es, pero algo no me cuadra, Sí, déjemelo averiguo. O, pero están abiertos a aprender, no es el simple no me importa o no le creo o no me parece, sino que hay un sustento. Y yo les digo a mis chicos,
puede ser un sentimiento visceral, no sabes decir por qué, pero sabes que no es correcto. Y yo le digo, es válido tener ese sentimiento visceral, ese gut feeling, es válido, porque estás aprendiendo a expresar lo que piensas, no estás acostumbrado. Trabajo con comunidades vulnerables, no están acostumbradas a eso. Entonces les digo, si sientes que es algo en tu interior te dice no es correcto y aún no sabes por qué, igual dilo, que estamos en el proceso de aprender a expresarlo. Pero a veces Yo eso pasa, que, me voy a convertir en abogado del diablo, ¿de acuerdo? yo sabía, y se estaba demorando, Aquí. cuente. Si yo tengo el conocimiento a lo celdo de psicohistoria y he predicho siglos de advenimiento de lo que va, de las bienaventuranzas religiosas, pero estoy prediciendo desde la ciencia, ¿de acuerdo? De la ciencia, ¿por qué voy a dejar a seres en el futuro, a seres humanos en el futuro con menos talento y menos conocimiento a que cuestionen estas predicciones científicas que estoy dando? Entonces, ¿para qué voy a formar a otros psicohistoriadores? ¿O para qué voy a dejar tan abierto el tema? Y el mejor camino para sostener una creencia es la religión. Es el mejor vehículo para eso, ¿no? Y Seldon está optando por eso, para salvar el futuro y la nueva fundación del nuevo imperio. ¿Qué hay de mal en eso, mi querida Mars? Estamos salvando las nuevas generaciones, guiándolas a un mejor porvenir. ¿Ah? El detalle está en que tal vez el problema no es buscar salvarlas, el problema está en que estas poblaciones, estas nuevas generaciones, no son conscientes de que están siendo salvadas. El problema no es llevarlas de manera fija a la salvación. El problema es que, a ver, es como, ¿cómo te digo? ¿No sabes por qué les ponen a los caballitos estas, Estos bloques en los sí, ojos. exacto, sí, esas pequeñas cubiertas en los ojos para evitar que miren hacia otro lado, Ujú. ¿sí? ¿Qué pasa? Y generalmente eso ocurre o desde muy temprana edad o cuando los caballos son muy viejos, pero cuando el caballo se revela, se le golpea, ¿cierto? Así es, Eso así es es. una práctica que nosotros hacemos acá. Tal vez nosotros sabemos a dónde queremos llevar a la comunidad y asumamos que la comunidad, los distintos pueblos son como caballos, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, vamos para allá, para adelante es para allá, listo. Y necesitamos que caminen de esta forma. Pero si por alguna Ah, razón. así es simple, se lleva al pueblo. Sí, pero el pueblo tiene ojos. Entonces, usted les quiere tapar los ojos, tiene que tapárselos desde muy temprano o tiene que asegurarse de crearles unos hábitos que hagan que aunque no tengan estas cubiertas, ellos escuchen su voz y confíen. ¿Qué pasó con esas comunidades? Para mí, el peor error fue no formar a los otros psicohistoriadores. Si usted sabe que lo que usted está diciendo es correcto, usted no va a tener detractores, sino defensores Mm. y ellos lo van a hacer desde el sustento y van a tener la teoría clara para explicar, para poder decir esto viene de acá e incluso pueden aportarle a la investigación las variables que hacen falta, pero cerrarlas de una en yo soy el último y conmigo murió, eso es simplemente dejar un montón de ventanas abiertas para lo que la nueva generación está viendo, que no se vio antes y que solo predijo uno de millones. O sea, es complicado. Vamos a, Es subestimar el poder de la inteligencia humana joven. vamos a dar una breve pausa para nuestro auspiciador y regresamos en unos segundos. Muy bien, estamos regresando, conversando sobre el libro de la trilogía de la Fundación, exactamente la tercera parte de Los Alcaldes, libro de Isaac Asimov. Hay dos formas de abordar esta parte del libro, ¿no? Una forma que estamos hablando un poco más estratégica, de fondo, pero también hay ciertas situaciones muy concretas que presenta esta obra, ¿no? Esta parte de la obra, ¿no? Este asunto de encuentran una nueva nave imperial, antigua, pero muy poderosa, que necesita ser reparada, ¿no? Y Anacreonte le pide a términos a Harding, oye, repárame esta nave y pásamela, ¿de acuerdo? Y eso sería una señal, pues, de paz,
de que estás confiando en mí, de que no me quieres hacer la bronca después, ¿no? Porque me estás dando un arma muy poderosa, ¿no? En esta nave, ¿ok? Siendo líder de Terminus, viendo la tensión que hay con Anacreonte, las ambiciones imperialistas que tiene Anacreonte, ¿te atreverías tú a darle esa arma, esa nave imperial tan poderosa, a repararla y dársela? ¿Te parece algo infantil y muy inocente hacer algo así? Sí, y me parece también muy ridículo de parte de Anacreonte de pedir una religión, o sea, una religión, sí, es un arma muy poderosa, pero es como decir, para mí es un acto de humillación, Mm, honestamente. Es como el símbolo del pueblo que confió antes en vos, padralo para mí. O sea, como así? No, no tiene sentido. Y especialmente si yo tengo, o sea, por ejemplo, vos, Ángel, mm. vos sos el rey de Anacreón. Yo gobierno términos. Yo sé que vos, como decimos vulgarmente, me llevas la mala. O sea, vos me querés desbaratar el reino porque te Te, caigo mal. te O quiero meter viste, cuchillo, te quiero meter cuchillo. sí, o sea, vos me querés volver nada porque tengo un lugar donde querés poner tu próxima casa de campo y yo no te lo quiero vender. Entonces, vos vas a llegar y me vas a decir a mí, hey, yo te voy a sacarte de tu territorio con este carro, pero como sé que vos sos mecánico, organízamelo. Mm. ¿Vos me crees, boba? Pero también pues yo te tengo miedo, porque tú te alucinas la fundación. Tú te Ah, alucinas que tienes sí. el don de la verdad y la vida y la existencia de el nuevo imperio. Yo Pues voy sí, a ese ser es, subordinado sí, tuyo. No, pues no te pases, yo ¿no? sé ¿Cómo te que me ha hecho tengo lo eso? mío, pero igual, o sea, es que el asunto con Anacreonte es que está buscando conflicto de cualquier manera, porque Anacreonte es como es una deformación para mí, es una deformación de la antigua Esparta. Entonces, está buscando conflicto, está buscando la guerra porque es un país de pelea, es un reino de peleas. En cambio, o al menos como se lo vendieron a uno en el colegio en clases de historia. ¿Sí o no? Hablo desde el sesgo de mis clases de historia en la escuela básica secundaria, Colegio María Auxiliadora. Yo, Ya lo mencionaste el colegio ya. sí. Y, y en cambio, términos es básicamente como un Atenas, ¿sí? Donde supuestamente o sea, las costumbres no son tan belicosas, sino que buscan más como otro tipo de entretenimientos, ¿cierto? Le apuestan mucho al ejercicio político per se. Claro. Entonces, es como una apología de la antigua Grecia en esos dos reinos. Es como si llegaran los espartanos y le dijeran a los atenienses que justo tenían la gran fortaleza de moverse por agua. Y mira que se encuentran justo con una nave. Mm. Le dicen los espartanos, vea, yo soy excelente en tierra, pero usted es excelente en agua. Como yo quiero acabar con usted, póngame a punto esta nave. Pues querido, Sí, no no, o tiene sea, sentido. O sea, yo no lo claro. haría, yo no lo haría. Y por eso me sorprendió que Harding esté dispuesto a hacer eso. Sí, sí, Harding va a Anacreonte, ¿no? Pero va, me Sí, parece, con una intención de negociar un tema beneficioso para términos, ¿no? Pero entiendo, y corrígeme si me equivoco en esta parte, que Harding concibe, perdón, los líderes de términos conciben que Harding al ir allá a Anacreonte es un traidor, ¿verdad? sí, Es más, lo sí, acusan de traidor, creo. sí. Lo del nuevo partido que se está formando allá para derrocarlo, para ganar las elecciones, quieren demandarlo por alta traición. Y uno Claro. como, y es que es difícil, o sea, yo digo que no es alta traición porque él no ha accedido a reparar ninguna nave, no ha dicho nada, está haciendo una visita diplomática, como los acuerdos de paz que ocurrieron en mi país. Claro. O sea, eso no es ser traidor, hay que mirar qué sale de la reunión, eso ya cambiaría las cosas. El otro aspecto importante, y ya no nos va a alcanzar tiempo para analizarlo, pero quiero mencionarlo, ¿no? Es esta idea de la ciencia vista como una religión, ¿no? Y hay un cuerpo sacerdotal encima todavía, Sí, eso ¿no? me dejó como súper sorprendida, Increíble. porque el ver la ciencia como una religión, básicamente acaba con el espíritu científico. Claro.
Entonces, claro. si la ciencia no puede ser ciencia, entonces será ciencia. Una señal de eso, creo que le llaman sesgo de autoridad, Ujú. ¿no? Porque tú no tienes los doctorados que quieras tener, ya afirmar tu afirmación ya tiene peso científico, ¿no? Pero tú puedes tener doctorados en A, pero estás hablando sobre J. Si pues tus doctorados no fundamentan la J que estás diciendo, ¿no? O que sos doctorado de otra cosa. No has hecho Sí, investigación en ese campo, ¿no? ¿Por qué afirmas algo sí, que es de ello, ¿no? Por ahí va el sesgo de autoridad, ¿no? Entonces, como el sacerdote, pues tiene peso científico, lo que dice es mandamiento, ¿no? sí, Alucina. sí, pero lo que más me sorprende es que la cúspide de esta estructura jerárquica de la ciencia es el rey. Y el rey es un muchachito. O sea, yo le creería si la persona que está en la cúspide es la persona con la mayor preparación científica que ha venido formando a los que van de ahí para abajo. Yo digo, uy, o sea, esa persona conoce las investigaciones, tiene criterio para hablar de ellas o lo que sea. Pero es que es un niño, ni siquiera es mayor de edad. Y ya está en la cúspide, entonces uno dice como, y entonces hay ciencia, ya no hay. O sea, esa ciencia no es ciencia, porque no está el mérito de la trayectoria científica, de la investigación, del dañarse las uñas, buscando muestras, arreglando, experimentando, recolectando, no está. Esto Ay, es, sí, esto ha sido mundos literarios, ¿no? La trilogía de la Fundación, la tercera parte, Los Alcaldes, del autor Isaac Asimov. Así que, vamos hasta acá, Marce, ya nos encontramos en un siguiente episodio. vale, nos vemos, chao, Bye chao. bye.